Supera tus límites. Más resistencia, más técnica, más confianza. Porque nadar no es solo un deporte, es llevar tu cuerpo y mente a otro nivel. Entrenemos juntos en Aguas Abiertas Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro primer podcast de Aguas Abiertas. Bienvenidos a nuestro primer podcast de Aguas Abiertas, un nuevo formato que estamos haciendo para hablar sobre natación, en piscina, aguas abiertas, nutrición deportiva, etcétera. En esta ocasión tenemos con nosotros a la licenciada Carolina Figueroa, que nos estará hablando un poco sobre la nutrición deportiva y también por conocer un poco sobre ella. Bienvenida, Carolina. Gracias, Rodri, un gusto estar en este podcast donde realmente la verdad que todos aprendemos, incluso hasta de la duda más sencilla. La verdad que no hay preguntas malas, siempre aprendemos. Estamos en constante cambio y la nutrición deportiva, al igual que el entrenamiento, pues siempre va saliendo más evidencia científica. Entonces, eso es lo bonito, que vamos haciendo las cosas en base a la realidad y cómo tenemos que estar trabajando, literal, como decimos, sin estar inventando. Sí, exacto. Bueno, creo que antes de hablar de nutrición, Caro, vamos a conocer un poco más de usted, ¿verdad? Entonces, como atleta que fue y que sabemos que le dio muchas glorias a nuestro país, y la primera es cómo llegó el remo y cómo se enamoró de ese deporte. Pues la verdad que yo primero hacía atletismo y fui campeona centroamericana en atletismo, y cuando yo competía realmente la gente de remo me miraba y me trataba de enamorar para que yo fuera y probara a remar. La clásica. Ajá. Y de hecho yo tomé al final la decisión de ir y probar, pero fue algo como, ay, vaya ya, para que ya no me estén invitando. Y bueno, terminé en mundiales, ¿verdad? Pero así como yo empecé a remar, que no sabía nada de remo, así que es un deporte pues al igual que la natación y que, a ver, el atletismo donde uno va en su propio carril, ¿verdad? Sí, claro. Yo era de las que iniciaba aquí en el 1 y terminaba en el otro lado. Y terminaba al otro extremo. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos al final pues no nacemos, no nacimos ya con algo que lo sabemos todo. Entonces, con el tiempo, con la disciplina, con la constancia, pues yo terminé al final en mundiales y fui campeona centroamericana y del Caribe en 2 ediciones. Fui a Juegos Panamericanos y así estuve, la verdad, por muchísimos países en Sudamérica y en Europa, y eso me permitió irme fogueando, claro, irme codeando con los mejores del mundo, ir perdiendo el miedo y ir ganando muchísima experiencia como atleta de alto rendimiento en aquel entonces. Sí, bien. Al llegar a competir a ese nivel, que es bien alto, obviamente, ¿verdad? Y siendo campeona centroamericana, ser medallista centroamericana y el Caribe, estar en Juegos Panamericanos, ¿qué recuerda de esa etapa, de cómo se vivió? Pues una vez se puede decir como que recuerda solo ese momento, pero yo recuerdo más allá de eso, todo lo que hubo detrás, todos los entrenos y claro, los sacrificios, porque todo es un esfuerzo, porque es mentira que todo eso se dio porque simplemente iba al entreno, o sea, no, tenía que comer bien, tenía que descansar, tenía que hacerle caso al entrenador, pues literal en todo lo que decía, y como también había momentos de frustración cuando de repente en algún entreno no salía alguna marca, el hecho también incluso de cometer errores que ya me los habían anticipado, decir, fui así, la regué, y uno va aprendiendo, ¿verdad? Sí. Yo
hoy por hoy yo veo mis medallas que las tengo colgadas en la clínica, justo atrás de mí, porque también recibo a niños deportistas. ¿Y con qué objetivo? Más que todo que es como motivar, ¿verdad? Y explicar justo eso, qué es lo que hay detrás realmente de cada medalla. Yo, por ejemplo, veo una medalla y yo me recuerdo no solo el día en que competí y cómo la viví, sino que todo lo que pasé detrás de eso. Sí. O sea, realmente habían días en que uno decía, pues ya no, vea, porque en mi caso me tocaba estar a las 4 de la mañana ya entrenando. No es fácil, ¿no? Entonces no es fácil, no es fácil. Es una disciplina y al final hacer una rutina también. Y que hay días que uno sabe que suena el despertador a las 3:30 de la mañana y dice, ay Dios mío, otra vez a madrugar. Y después, bueno, en ese momento al colegio o a la universidad, ¿verdad? Entonces no es fácil porque un atleta no lleva la vida normal como cualquiera, pues, sino que es muy, muy diferente. Pero bueno, entrando en esto, ¿cuál considera usted que fue el momento más importante de su carrera deportiva? Yo creo que en lo personal, en el 2011 yo fui a un mundial en Eslovenia y de hecho no me fue muy bien en cuanto a la proyección que teníamos. Yo realmente ya venía con una condición de salud que yo nací con el vaso grande. Y cuento esto porque también hay otras dificultades que podemos encontrar en el camino y no derrotarnos. Claro. ¿Qué hacía yo? Estar en constante chequeo médico. Hoy por hoy ya no tengo el vaso y bueno, ese es otro tema. Pero me fue mal porque no nos esperábamos realmente que yo tuviera un bajón en aquel entonces hablando en salud. Sí. Y no estaba en mis manos porque se había hecho todo y como de repente a alguien le puede dar una gripe. Claro. Y entonces uno dice, híjole, y hoy, ¿verdad? Quieras o no, pues es parte del rendimiento. Pero ¿qué pasó? Un mes después venían los Juegos Panamericanos y no se me olvida, fueron en Guadalajara, 2011. 2011, ahí estuve. Y justo, ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Y justo yo le gané a mi rival, que somos siempre amigas, pues tengo muchas amigas que en aquel entonces éramos amigas y rivales de diferentes países y es lo bonito del deporte. Eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que un mes después vengo yo, mejoro y le gano a la mexicana que me había ganado 4 años antes en los mismos juegos. Sí. Entonces recuerdo mucho este momento porque después de una gran caída y que emocionalmente fue duro para mí porque sí queríamos entrar en una final específica, luego vino un triunfo. Entonces así como puedo contar muchísimos entre lo que hablaba pues de las madrugadas y llevar a la par mi carrera. Claro. Que era doble turno y a veces eran 3 sesiones de entreno más ir a las clases. Sí. Y llegar y no crean que yo tenía a alguien que ya me lavaba la ropa. Que ya tenía la comidita hecha. Ay, que ver, o sea, mi mamá soltera, igual a todos nos ha tocado pues en algún momento muchísimas cosas de doble esfuerzo. Y llegar y preparar mi comida, o sea, que tenía que comer en el momento y prepararlo del día siguiente y pues a lavar la ropa y listo, o sea, sin excusas. A mí lo que me motivaba a levantarme, yo decía, ay no, yo otra vez, ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy? Yo decía, yo en el podio cantando el himno de mi país, eso me mantenía. Esa era la mayor motivación. Esa era mi mayor motivación. De cualquiera, creo yo. Sí, de cualquiera, no es fácil llegar al podio ni oír el himno nacional. Es como algo que pues, algunos lloran, otros se les pone china la piel, o sea, hay diferentes sensaciones. Pero bueno, siguiendo, Caro, cuando uno es atleta, obviamente está la parte nutricional que es para mí más que indispensable, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tiene la nutrición dentro de un atleta como tal? La nutrición es el combustible y es la recuperación. Es clave porque dependiendo de qué deporte, y en este caso, pues si hablamos ya específicamente de aguas abiertas, hablamos de kilómetros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a nadar? ¿A qué intensidad lo vamos a hacer? ¿Cuántas sesiones vamos a tener a la semana?
Entonces, si no le damos al cuerpo el combustible que necesita, literal, para rendir en cada sesión. ¿Y por qué entrenamos? Porque queremos, muchos nos vemos compitiendo, ¿verdad? Hay otros que pudieran decir, no me interesa competir, pero sí le interesa sentirse bien. Exactamente. Y mejorar, y salir del agua y no quedar destruido, que pasa 2 días que le va a no se puede ni levantar. Exacto. Entonces, lo bonito de eso, pues, hacerlo, disfrutarlo, me recupero y lo vuelvo a hacer. Entonces, ese ciclo realmente depende muchísimo de la nutrición, qué es lo que yo como, que me da energía para poder hacerlo a lo largo del tiempo. Sí, ok. Sí, es que la verdad que, bueno, yo como entrenador y que hemos trabajado juntos, sí. Bueno, que creo que por eso nos llevamos bien, porque somos exigentes, ¿verdad? Entonces, exigimos compromiso cuando estamos con un atleta, y porque esto es un plan que va apegado a lo que como entrenador estoy haciendo, no es que estemos inventando, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso es la importancia para obtener buenos resultados, y no es porque esté aquí, pero ella bien lo sabe, que cuando estuvimos en Honduras, que más adelante hablaremos de eso, los mejores resultados yo los he tenido con usted, por la disciplina y por la importancia que le hemos dado a esa nutrición para llegar a donde queremos llegar. O sea, no podemos decir que vamos a llegar a una olimpiada si nos estamos comiendo 10 panes chucos todos los días, ¿verdad? Exacto. Y 10 pupusas en la noche. O sea, es mentira, así no creo que es difícil saber llegar. Es difícil llegar, y realmente el trabajo multidisciplinario, y que no es fácil porque nosotros lo vivimos, de trabajar con los padres de familia, porque es una doble educación. Exacto. Porque hay que ir educando. ¿Qué pasa? Que de repente tienen el mito que y ese carbohidrato porque contiene azúcar y le va a hacer daño. Exacto. No, o sea, entonces todo depende del contexto. Y en niños, que nosotros lo vivimos, hay que cuidar no solo el rendimiento, sino que también está la parte importante del crecimiento y desarrollo. Sí. Porque ¿qué pasa? Que de repente podemos quedarnos faltos de calorías, de muchos nutrientes, por estarnos privando de muchos alimentos. De otras cosas, que en realidad son importantes. En realidad son muy importantes. Entonces, cuidar todos estos aspectos, ¿verdad? Que qué es lo que yo realmente necesito para poder llegar al objetivo. Y claro que exigimos pues en base al objetivo. Si claro. Usted me dice que lo que quiere es Juegos Olímpicos, pues así le voy a exigir. Exactamente. Pero si lo que me dice que es algo por diversión y que lo hace 3 o qué sé yo, solo los fines de semana, pues también nos vamos acoplando, ¿verdad? En base a la realidad y el objetivo de cada atleta. Exacto. Bueno, ya viéndolo desde ahora como nutricionista, ¿qué cosas de alimentación cambiaría ahora? O sea, pensando en aquel momento. Yo. De cómo se nutría usted en ese momento. Ay, qué bonita la pregunta. Y teniendo ahora, decía, ¿qué yo cambiaría? Obviamente sabemos los buenos resultados que usted tuvo, pero ¿qué cambiaría para tener otro resultado mejor? Me gusta la pregunta porque hace un par de años, cuando yo me reencontré con mi compañera de bote, Aida Turso, que es muy buena atleta, y hoy es corredora, y me dijo, realmente tuvimos momentos de inmadurez, y es cierto, cuando nos exigían tomarnos, por ejemplo, ciertos suplementos al terminar el entreno. Sí. Y uno como, ay, como de verdad, porque bueno, en mi época había unos suplementos, unas pastillas que eran así. Sí, que casi que uno quedaba ahí, trabada la pastilla a media garganta, pero realmente yo creo que había factores bien importantes en aquel entonces que yo no hubiera cometido el error como deportista. Mi deporte pues estábamos expuestos al sol, ¿verdad? Constantemente, más cuando hacíamos doble sesión, sí, que era literal a las 2 del mediodía. Sí. ¿Qué le hubiera dado más importancia? Quizás al tipo de hidratación. Hoy como profesional, que yo ya lo conozco, que yo ya manejo las cantidades de sodio y que no teníamos realmente como esa educación, esa guía que pudieran decir,
esto hay que hidratarse, esto hay que consumir. Exactamente, y como quieras o no, pues en la carrera de nutrición, que yo la llevaba a la par, pero sí nos enseñaban literal, como decimos, lo básico, no como una especialidad ya de nutrición deportiva, ya no digamos enfocado a ciertos deportes. Entonces creería yo que eso, porque por otro lado, sí tuve buenos hábitos como de llevar una merienda adecuada de carbohidratos en el bote. Y si iba a remar 20 kilómetros, saber que en determinado momento yo me tenía que comer eso, porque me iba a dar energía. Que me llevaba otros suplementos, me llevaba igualmente mi agua y también electrolitos, pero creo que como llegar ya a ese detalle tan exacto, lo conozco yo ahora como profesional, ¿verdad? Y que se especializaba en esto. Y que me he especializado en eso, entonces yo a veces me he puesto a pensar, puchica, si yo hubiera tenido como este apoyo más específico, o sea, más detallado, como por ejemplo dependiendo de las sesiones, ¿qué otras cosas buenas hubiera podido haber hecho? Exactamente. Sí, viéndolo de una manera más profesional. Más profesional, exactamente, como bien a detalle. Sí, y eso es lo difícil porque vaya, usted estaba estudiando la carrera de nutrición. Sí. Y aquí quería meter este ejemplo yo, es como la carrera de educación física nosotros. O sea, literalmente tenemos lo básico, pero la especialidad de cierta disciplina deportiva no nos la dan en la universidad. No. Eso lo hacemos cuando terminamos. O sea, ya en qué nos queremos especializar, pues, bueno, usted nadie más sabe todo por dónde he andado y todo lo que me ando metiendo para poder especializarme en esto, pues, porque creo que somos de las personas que buscamos buenos resultados y obviamente así buscamos prepararnos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a otra parte que es de atleta a nutricionista deportivo, ya metiéndonos más en el tema. Ajá. ¿En qué momento usted decide estudiar nutrición, ¿verdad? Y obviamente después enfocarse en la parte deportiva, como nutrición deportiva? Yo sé que maneja también con adultos mayores, con infantiles por medio de los pediatras, etcétera. Sí. Pero sí sé que empezó con la parte deportiva. ¿Cómo hace esa decisión? Bueno, realmente mi mamá conmigo desde pequeña sí me llevaba como a los controles, como decimos, de niño sano, ¿verdad? Sí. Y hubo un momento en atletismo que ella dijo, no, yo la voy a llevar donde una nutrióloga, y así fue. Y uno tenía ciertos temores. Yo, por ejemplo, como adolescente, pues tenía mis temores de que, híjole, a saber hasta cuánto me van a hacer aumentar de peso aquí, la adolescencia, la malicia. Pero cuando yo empecé a ver esos cambios, no solo en mis marcas, sino que en mi composición corporal, en que era más ligera, en que descansaba mejor, ahí empezó como esa espinita ya del tema de la nutrición deportiva. Luego cuando yo llego a la carrera, sí tenía dudas si estudiar medicina, nutrición, y el otro era ingeniería en alimentos, pero siempre era algo relacionado con la comida, con la alimentación. Y bueno, dije yo no, nutricionista. Y ya con el tiempo en la carrera y todas las cosas que yo iba aprendiendo y lo que iba haciendo conmigo misma, y que miraba que realmente lo básico tenía un efecto muy positivo, ahí fue que yo dije no, lo mío es la nutrición deportiva. De hecho, en la carrera, Rodri, cuando yo llego a finalizar y que nos queda el año social, la carrera decide darme a mí la plaza en INDES como nutricionista en servicio social. Yo no apliqué a esa plaza y todavía yo dije, esta es otra señal de que yo realmente tengo que ir por este camino. Y de hecho la directora le dijo, Carolina está más relacionada con deporte, le gusta y maneja más todos esos conceptos de energía, de nutrición, o sea, rendimiento. Entonces yo sí ya lo tenía claro desde el momento en que empecé a mejorar yo misma, haciendo lo que tenía que hacer. Exacto. Ahí fue cuando yo decido, sí, lo mío es nutrición deportiva, y bueno, ya no digamos lo demás, cuando me empecé a especializar en composición corporal, que son las mediciones
de largo de hueso, que de también ancho. eso es importante para nosotros como entrenadores. Eso es muy importante. Por ejemplo, eso son una de las cosas que yo las hubiera querido saber en aquel entonces, si era de hueso ancho. Sí, porque, o sea, por medio de eso también se detectan talentos. Totalmente. Y eso me puede decir a mí, por ejemplo, en natación, el entrenador puede ser para velocidad, para media distancia, para distancia. Claro. O tal vez puede ser para otro deporte también, o sea, no necesariamente para... Sí, porque por ejemplo en natación medimos envergadura, que es el largo de brazo. Exactamente. Medimos el largo del pie, largo de mano incluso. Solo con esas medidas, con talla sentado en niño, entre otras variables antropométricas que se toman, y uno dice, hey, ojo, aquí tenemos un talento. Exactamente. ¿Ya? Entonces, bien bonito, porque yo realmente si hubiera querido como saber mi largo de hueso, mi ancho de hueso, porque, ojo, los huesos anchos existen. Y de hecho hoy vi una última publicación de otra evidencia científica en donde el hueso ancho carga más masa muscular. Entonces, ¿cómo esa puede ser la diferencia? De repente yo les pongo el ejemplo a los papás de algunos nadadores suyos. Sí. Me dice que tiene hambre, mire, es que se termina la caja de cereal en nada, o sea, en un día. Si yo no me aparto, me come a mí, dicen las mamás. Y que no tendrá ansiedad, y dicen, o sea, no. Lo que pasa aquí, les pongo este ejemplo bien bonito. Usted en lugar de haber tenido un ternero, tuvo un toro. Es así, los huesos nos dicen muchísimo. Entonces es bien bonito porque cómo está compuesto el cuerpo nos dice cuánto de comida se le tiene que dar a ese cuerpo. Exacto. No, sí, es que la verdad es lo que decíamos, es súper importante y sobre todo también agregarle estas medidas y todo eso es todavía aún más importante. Bueno, agradecer a las personas que están en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Este es nuestro primer podcast. La idea es que ustedes puedan conocer más a fondo de temas de interés, ya sea de nutrición, la importancia de la natación para sus hijos, y así vamos a estar hablando de muchos temas durante los siguientes podcasts. Bueno, Caro, ¿cuánto influye haber sido atleta de alto rendimiento y de la manera que ahora puede entender a los deportistas? Porque obviamente hay deportistas que llegan y junto a veces hay que decirlo con los papás, porque como estamos hablando es de educación, sí, y hay muchos mitos. ¿Cómo influye esa parte? Muchísimo, porque la verdad que mire, hoy por hoy puedo decir con propiedad el haberlo vivido me hace conectar más con lo que literalmente un atleta siente en su entreno. Sí. El saber el hablar de ácido láctico, el hablar de recuperación después de un fondo, o de una competencia. Sí, totalmente. Me dice, miren, sentí esto y lo otro, y con propiedad decir, es normal, ¿verdad? O, ojo, aquí faltó esto, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues la verdad que es algo que la vida me lo dio, pues la verdad que con mucho coraje. Yo siempre fui bien corajuda, o sea, se me metía entre ceja y ceja que quería eso y a darle, y a no creer que porque, El Salvador, llegar a mundiales y decir, El Salvador es una isla, y explicar realmente, sí, pero porque claro, eso pasa, o a dónde queda, dicen. Sí, algunos. Pero eso se lo preguntan a uno cuando, claro, ya lo ven que uno es pueblo. Exactamente. ¿Verdad? Antes no lo preguntan, no, ni lo vuelven a ver. No, ni lo vuelven a ver a uno, sí. Y eso realmente es bien satisfactorio. Con propiedad puedo motivar a un niño o a cualquier atleta, pero es que tengo miedo, y, todos hemos pasado por miedo, sí. Pero es que no, o de repente hablamos de alguna medalla, que ya hemos platicado nosotros en confianza, que de repente los resultados a veces no dependen específicamente del tipo de medalla. Exacto. Entonces, va más allá, pero mejoraste técnica, mejoraste tus tiempos, hay tantas cosas realmente que analizar. Entonces creo que comprender eso es a mí la herencia que me deja el deporte de alto rendimiento, y hace conectar junto
con el plan de alimentación, claro. Y claro, todo en base a la realidad, ¿verdad? Porque a veces creemos que para mejorar necesitamos cosas bien astrales, sal rosada de no sé qué, y no, necesitamos justo lo que usted tiene, que es bien accesible, alimentos comunes, ¿verdad? Adecuar los recursos, como creo que hablaba en un podcast que estuve en The Artline, hablábamos eso porque me hicieron la pregunta cuando empecé en Apanteo, después tuve acceso a una mejor piscina, pero al final es trabajar con los recursos que se tienen. Exacto. ¿Verdad? O sea, podemos lograr, claro, hay veces que dar la mía extra, ¿verdad? Pero no quiere decir, ay, es que no tengo esto, ay, que no tengo lo otro y no voy a hacer nada. O sea, ahí ya nos estamos prácticamente coartando de lo que podemos hacer. Sí, o creer que algún suplemento va a ser mágico y no. Y sin entrenar. Exacto. Bueno, Caro, ¿qué errores más frecuentes ve cuando llegan los atletas por primera vez a una bueno, cita? Darle importancia solo al peso. A ver, ojo, no quiero que se vayan a confundir porque también hay deportes que se compiten por categoría de peso. Y el creer que los carbohidratos son malos, porque todavía existe ese mito, Sí, aún en el deporte, de que el carbohidrato lo va a engordar. No, y depende del deporte, así son los gramos de carbohidratos que realmente necesita consumir, ¿verdad? Entonces, otro mito, creer que el agua no hidrata. El agua sí hidrata, lo que pasa es que depende de a qué hora va a ser el deporte, cuánto tiempo lo va a hacer. Vamos a tener la necesidad de poder dar electrolitos y en este caso el sodio, que es muy importante. Entonces, estos mitos son bien frecuentes, o de repente creer de que solo comiendo proteínas no va a aumentar. Claro que sí. Hay un proceso en el cuerpo que se llama gluconeogénesis, que es creación de energía a través de las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Que el estar o creer que de repente, miren, cosas bien básicas que he visto, que lamentablemente a veces hay gente en redes que porque lo dijo alguien que tiene X cantidad de seguidores y que creen que eso así es, como que la fruta en la noche engorda. Sí. Entonces, cuestiones como esa, ¿verdad? Que no necesitamos vegetales, sí necesitamos tener buena ingesta de fibra, ¿verdad? O que me tengo que ir en ayunas al entreno porque si no, no voy a quemar grasa. ¿Por qué? Entonces, y fíjense que hay muchos estudios, Rodri, donde uno lo que tiene que evaluar es como la magnitud de ese estudio. Sí. O sea, que el efecto, o sea, del 0 al 100, ¿qué tanto efecto hace eso en el cuerpo como para decir, ay, sí, vamos a utilizar esta estrategia? ¿Qué tanto influyó? Exacto. Entonces, esos digamos que son como los errores más comunes y que estrategias realmente hay muchísimas. O sea, como decimos, caminos hay muchos para poder llegar al objetivo. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso, el no estarnos como irnos a los extremos, creer que solo por este lado o esto es lo bueno. Mire cómo eso, bueno, últimamente me pasó en Honduras, que tenía atletas que agarraban la creatina como que era merienda. Y yo pues, porque a uno no le dicen, ¿verdad? Uno lo encuentra haciendo las cosas. Y entonces yo le decía, mira, ¿y vos por qué te estás metiendo eso así? Sí. No, es que yo vi en esto, que no sé qué. Eso no es así. Es bien difícil porque en niños, por ejemplo, la creatina, que es un suplemento, es una ayuda ergogénica que tiene evidencia científica. Sí. En adultos. Yo lo consultaba un día con uno de mis maestros y me dice, yo no lo diera, porque no hay evidencia científica que respalde, ¿verdad? Que en un niño de ciertos años no vaya a tener algún efecto secundario. Entonces hay etapas, hay edades, ¿verdad? Sí, en que se puede consumir algún suplemento. Y ojo, que hablando de adultos, la creatina, por ejemplo, hay otros estudios con atletas élites de fútbol en donde no necesariamente
si a Juan Pérez le hizo un efecto positivo, a mí pues no. Entonces ahí viene la individualización. Y entonces estar agarrando los suplementos como que son polvos mágicos, porque si yo no consumo proteína en polvo no voy a ganar músculo. Ese es otro mito. Sí. Entonces el creer que depender de estos suplementos, si no, no voy a llegar lejos, no es mentira, ¿verdad? Y más en niños. En niños es porque apenas están empezando a desarrollar. Y la base es la educación alimentaria, o sea, aprender a comer. Si no sabes sus necesidades, si no en un futuro... Pues sí, porque de nada sirve, se metió la creatina antes del entreno, fue a entrenar, salió del entreno y pasó por una hamburguesa de esas de fast food, o sea... Sí, totalmente. O no ha aprendido a comer ni pollo ni huevo y le tiene más fe a suplementos. Exactamente, sí. Bueno, invitamos a nuestros seguidores a que puedan suscribirse al canal de YouTube. Estamos como Aguas Abiertas Podcast. Aquí vamos, como les dije anteriormente, vamos a estar hablando de muchos temas de interés y teniendo invitados obviamente nacionales y también internacionales, ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos sigan. Caro, ¿qué diferencia existe entre una persona que simplemente quiere comer saludable y un atleta que necesita alimentarse para rendir? Bueno, alguien que quiere comer saludable, pues por lógica quiere también saludable, implica estar con una composición corporal saludable. En este caso, por ejemplo, una circunferencia abdominal adecuada, acorde a la edad, el peso graso adecuado, ¿verdad? En deporte no, porque nos guiamos realmente incluso hasta por el peso que necesitamos, ya sea para ser ágiles, o sea, más ligeros, sí, o necesitar un poquito más de músculo. Sí. Entonces, esa es una gran diferencia entre alguien que dice, no, pues yo solo por salud, ¿verdad? Por estar bien. En deporte lo que queremos es estar más fuertes, más resistentes y recuperarlo. Entonces, ahí tiene que ver mucho la parte de composición corporal, que buscamos cierta composición también y logramos de macronutrientes, los gramos de proteína ya cambian, ¿verdad? Hay mayor ingesta, igualmente de carbohidratos, de diferentes tipos de carbohidratos. Y aquí viene la gracia del nutricionista deportivo, sí, que es encontrar los gramos acordes, ¿verdad? Para cada persona. ¿Cómo se encuentran? Midiendo y conociendo qué tanto gasta. Claro, porque no todos son iguales, ¿verdad? No. Y a veces ahí es donde se equivocan. Bueno, yo a veces me di cuenta que algunos querían usar el plan de nutrición de otro y ¿cómo van a hacer eso? No. Si no tienen la misma composición que tiene su hijo, o sea, es que yo pensé, y ahí es donde entra esa educación, ¿verdad? Sí, ¿no? Y a veces creemos que esa dieta bueno, usted ha visto muchísimos planes de alimentación míos, y realmente alguien sedentario se puede asustar al ver un plan de un deportista, sí, y decir, ¿y cómo le cabe todo eso? Y no va a engordar. No, eso lo gasta. No, pero es que los papás después se dan cuenta que se lo pusieron en la mesa y cuando vinieron y se dieron vuelta, se lo habían acabado todo. Lo habían terminado y mejora. Exactamente. O sea, realmente lo consume y lo gasta. Entonces, ¿cómo realmente el cuerpo, dándole lo que se necesita, funciona bien? Porque hay gente que incluso desde niños hasta adultos que no mejoran su porcentaje de grasa por una simple, sencilla razón, que no consumen las calorías mínimas necesarias para que funcionen sus órganos. Sí. Fíjense este dato, qué importante es, y cualquiera puede, porque hay gente que la dieta solo por salud, pero es que mire, yo casi no como, y realmente el paciente le está diciendo a uno la verdad, casi no come, por eso no mejora. Y el paciente cree que está comiendo saludable, pero no está comiendo lo que necesita. Totalmente, cuando ya damos lo que necesita, un ejemplo bien sencillo que yo pongo, que es bien comprensible, es un vehículo, o sea, un camionetón, ¿ya? Sí. ¿Cuánta gasolina necesita a un carro tipo sedán, algo pequeño? Claro. ¿Y qué tanta gasolina le va a poner a usted si de acá hoy decimos, ok, hoy de Nauti nos vamos a ir a Santana, ida y vuelta? Tiene que ponerle gasolina, si no se va a quedar a medio camino. No voy a ir con $10, sí. Vamos a venir ahí en alguna bajada.
Entonces, lo mismo es la comida. Sí. Es en busca, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que Exacto. vamos a dar cada día? Sí, eso es bien, bien, bien importante. Bueno, ahora ya adentrándonos un poquito más a la parte de alto rendimiento, la alimentación debe cambiar dependiendo del volumen y la intensidad del entrenamiento. Sí, ¿Cierto, verdad? totalmente, sí. Obviamente, así como en natación, ya sean velocistas, de media distancia o de distancia, ¿qué tan, bueno, es bien, sabemos que es bien importante, pero qué es lo que tiene, qué debe de cambiar, cómo se cambia todo eso? Vaya, ya hablando de entrenamiento, por ejemplo, el volumen, ¿verdad? La cantidad de entreno a la semana, es importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque de ahí también tomamos decisiones en las cantidades de carbohidratos, ¿verdad? O si estamos ya en etapa ya precompetitiva, Sí. que baja la carga, ¿verdad? Pero siempre algo importante que yo recalco es que no podemos dejar de un lado la hidratación, ¿verdad? Y complementar el resto de macronutrientes, es decir, proteínas y grasas, acorde a este objetivo. Entonces, cambia muchísimo realmente la ingesta. Ya no digamos estamos, por ejemplo, buscando la famosa recomposición, que es decir, llegar a un peso determinado, Sí. llegar a un peso graso específico también. Entonces, con más razón, hay que ir haciendo ajustes según el plan de entrenamiento. Sí, y es que, por lo menos, no sé si, bueno, siempre lo hemos hecho así. Usted se acuerda que cuando trabajamos con los atletas, Sí, yo le envío más o menos lo que se va a hacer en cada plan, porque el plan nutricional cambia en cada etapa, porque tenemos distintas etapas, la general, la específica, la precompetitiva y, más importante, qué va a comer antes de la competencia, y no 1 o 2 días. no, Estamos hablando que son dos semanas mínimo. mínimo. Y cómo se va a estar hidratando. Y a no ir a hacer nada nuevo el día de la competencia. Exactamente. O sea, que lo que se va a ir a hacer a la competencia, llámese alguna bebida rehidratante o la comida, por ejemplo, algo sencillo, el guineo pre-entreno, ¿verdad? Que es un carbohidrato de fácil digestión y que nos da energía. Eso ya lo tuvo que haber probado en un entreno. Sí. Entonces, esas estrategias, o también poner los pies en la realidad, que dependiendo también a qué país vamos, la temperatura, Eso le iba a decir. eso es importante. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones adaptables, no vamos a poner cosas difíciles, sino que lo accesible, ver cómo solucionamos, ¿verdad? Sí, porque, ejemplo, con aguas abiertas, con Fátima Flores, que es lo que hacíamos, o sea, si íbamos a frío, Sí, el porcentaje de grasa tenía que aumentar un poquitín, poquito, porque sí. si no, se me quedaba ya congelada. ¿Verdad? Igual cuando íbamos a calor, habría Sí. que bajar para que pudiera compensar ahí. Entonces, eso es bien importante, o sea, no es solo, ay, voy y hago esto, o como lo que yo quiero, o lo que yo creo, o lo que vi en un cierto canal, etc. totalmente. Y me gusta ese ejemplo también, bueno, con Fátima, que también trabajamos, excelente atleta, y la verdad que como a veces creemos de que todos los atletas, ¿verdad?, de todas las disciplinas deberían de estar bien bajos en grasa, y eso no es así. Eso Cuesta, en nuestro medio cuesta mucho. eso es bien diferente acorde a la disciplina deportiva. Por ejemplo, de piscina, aguas abiertas cambia un montón. Sí, totalmente diferente. Es totalmente diferente. Entonces, no podemos pretender hacer lo mismo, Sí. ¿verdad? Cambia todo, cambia el tipo de alimentación, ¿verdad? Las horas, todo. Recordemos que cada comida, pues, es una oportunidad para poder rendir y recuperar. Sí. Va, Caro. El plan de nutricional es bien importante, tenemos que hacerlo y ahí sabemos todo qué hacer antes, después, etcétera. Pero, ¿qué nos podría decir para los que todavía no tienen ese plan, no han buscado una nutricionista deportiva, pero
para darles un tips y que tal vez ellos se vayan dando cuenta y así caer y entender que esto me funciona, y ahí darse de decir, y el papá decir, hoy tengo que buscar una nutrición deportiva, decir, ya hablando de atletas de alto rendimiento o que van a empezar a hacer alto rendimiento, qué comer antes, qué es necesario comer antes y qué necesario es comer después de cada entrenamiento. Obviamente lo vamos a poner en un ejemplo de alta intensidad, ¿verdad? Que estamos en nuestro umbral anaeróbico, por decir así, porque eso influye también. Claro. No solo voy a ir a medio aflojar y después voy a salir a comer un montón, ¿verdad? O sea, todo de acuerdo a la intensidad. ¿Qué nos podría dar así un tips más o menos? Vaya, algo bien importante es que a veces creemos que solo tenemos que aprender a comer porque vamos a estar haciendo un deporte de alto rendimiento, y aquí va en educar a toda la familia. Realmente todos deberíamos de estar o de saber en algún momento de nuestras vidas qué deberíamos de comer, cuántas cantidades de los alimentos, qué grupos están los alimentos que se llaman proteínas, cuáles son los famosos carbohidratos, etcétera, las grasas saludables. ¿Por qué? Porque siempre estamos en constante cambio y nuestro metabolismo cada 5 a 10 años se va haciendo más lento. Luego vamos a adultos mayores y lo que queremos pues al final es tener una buena calidad de vida. Claro. Entonces es importante que en cada etapa dar lo que necesitamos. Ahora, ya pasándonos al otro tema del alto rendimiento, cosas básicas como por ejemplo un niño, cuando me dice, pero el niño no desayuna, es importante. ¿Por qué? Porque si no, no llegamos al requerimiento de lo que necesita en un día. ¿Qué pasa? Perdimos esa oportunidad, ya solo nos quedamos con el resto de tiempos de comida, no llegamos. ¿Para qué? Cumplir dos cosas, que crezca bien y que rinda en el deporte, ¿verdad? Entonces, ojo con eso de los papás, ¿verdad? Que es importante. ¿Y qué podemos dar? Tan básico, el huevo en el desayuno, con plátano, el plátano que es un carbohidrato que nos da muchísima resistencia y nos aporta potasio, igual en adultos, ¿verdad? Antes del entreno, bueno, aparte de tener el buen hábito de estarnos hidratando con agua, ¿verdad? No solo electrolitos, que ese es otro tema bien individualizado, ¿verdad? Pero si ya sabemos pues que nos vamos a exponer al sol y vamos a tener un buen desgaste, ¿verdad? Podemos optar por alguna bebida rehidratante. Otra cosa, que comer antes de un entreno. ¿Y cuánto tiempo antes? Unos 45 minutos antes, o sea, si puede 1 hora antes. Un guineo, como estaba hablando, que es una fruta bien accesible, de fácil digestión. ¿Qué comer después? Un carbohidrato con un alimento rico en proteína. Ejemplos sencillos, un yogur con otra porción de fruta, un sándwich que venga con algún pollito, ¿verdad? Dar en los almuerzos las diferentes variedades de proteínas como carne blanca, pollo, pescado, res. ¿Por qué? Porque a veces creemos que también, por ejemplo, que 4 onzas de pollo o de res son 4 onzas de proteína, y eso no es así. Cada grupo de proteína nos aporta ciertos gramos de proteína. Entonces, con el objetivo al final de llegar a los gramos que necesita cada persona. No tenerle miedo a las grasas saludables como el aguacate, o a veces que somos bien místicos, ¿verdad? Que, no, pero es que el niño también o un adulto ya lo probé y no me gusta. Ya lo probó de diferentes formas, como por ejemplo el camote, que es un carbohidrato muy excelente, el arroz, que se utiliza muchísimo en Juegos Olímpicos, hasta en el Tour de Francia. El arroz es un carbohidrato por excelencia. Un día de estos estuve en una ponencia con unos pediatras y hablaba la doctora cómo exponer un alimento al niño y no darse por vencido los papás, y ponía el ejemplo. Y usted cuando aceptó a su esposo, ¿cuántas veces tuvo realmente que verlo para poder aceptarlo? Para poder decirle que sí. Entonces tenemos que ser creativos, ¿verdad? Modo de tener paciencia y armar platos pues saludables y que vayan acorde con ese objetivo, y no tenerle miedo, Rodri, también a otros carbohidratos como por ejemplo una bola de sorbete,
una galleta. Claro, todo acorde. ¿Por qué? Porque no va a ser todos los días. Ni en exceso. No, y mire, por ejemplo, antes del entreno, algo alto en grasa, no. Pero el fin de semana, ya domingo en la tarde, ya salió de todas sus jornadas deportivas y hay que compartir en familia y hay algún alimento, no se va a poner como, uy, no, sino que todo depende, las cantidades y la frecuencia. Entonces eso, como llevar ese equilibrio, ¿verdad? Como decimos, no satanizar un alimento y no creer que los alimentos, cierto grupo es malo, no. Entonces esas serían como recomendaciones generales, ¿verdad? Consumir fruta, la fruta ayuda hasta a prevenir lesiones, nos hidrata, nos ayuda con las articulaciones, se puede comer de noche, ¿verdad? Y todo ya depende. Ya no quieren comer en la noche porque creen que engorda. Ajá, y todo depende porque yo he tenido, por ejemplo, desde niños hasta adultos, pacientes que tienen, bueno, se ha visto, hasta 8 comidas al día. Sí, claro. Entonces, claro, depende de su estatura, de cuánto está entrenando, etcétera, ¿verdad? Si es mujer, si es hombre, de tantas variables que medir nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A poder comprender por qué cantidad de cada grupo de los macronutrientes nos vamos a ir. Ok, perfecto. Claro, ¿qué sucede cuando un atleta entrena bastante, pero no consume esa energía necesaria? ¿Qué pasa? Vaya, primero pues nos rendimos, ¿verdad? Fíjense que pasa algo bien interesante porque el hígado, el cerebro, los músculos necesitan glucógeno a diario. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro hígado y los músculos no tienen la cantidad adecuada de glucógeno, es decir, glucosa, ¿verdad? Que la mayoría viene de los carbohidratos, como he estado repitiendo. Es la mejor fuente de energía. Es la excelente fuente de energía, es la primera, la principal. Entonces, eso, ¿qué pasa? Nos podemos lesionar, ¿verdad? Podemos caer en fatiga. Las enzimas hepáticas se elevan y entrenamos y no damos para más, ¿vea? O sea, ya no pasamos de lo mismo al contrario, o sea, retrocedemos y es por esa simple y sencilla razón que no da lo que necesita antes del entreno y después. Y ojo que también hay, de repente a veces podemos necesitar algo durante, pero todo depende, ¿verdad? De cuántas sesiones o qué es lo que vayamos a ir a hacer, pero ya caemos en una fatiga crónica que realmente cuesta salir de eso. Entonces, esto diría yo que es como ese bajón, ¿verdad? Del rendimiento y no nos permite dar ese salto de calidad. Claro. Y lesionarse, pues, la verdad que es frustrante, ¿verdad? Y es que eso son lo primero que pasa, pues, o sea, el cuerpo tiene... Pero, o sea, el cuerpo de alguna manera se tiene que manifestar. Sí, totalmente. Y se manifiesta por medio de la lesión. Sí. Es como cuando uno no se cuida y está esto, ¡pum! Hay que ir al doctor y empieza a consumir medicamentos. Sí. Igual a esto, si no se come bien, el cuerpo en algún momento va a decir, no, tenés que parar, porque si no, vamos a arruinar todo, pues, y ahí vienen las lesiones, que hombros, que rodillas, que hasta fracturas, exactamente, de la nada, por falta realmente de vitamina D, por falta de calcio. ¿Cómo se logra eso? Hasta a través de exámenes de laboratorio también podemos verificar las cantidades de ferritina, que el hierro es importantísimo en rendimiento, pero es un mineral que no se puede suplementar a lo loco. Claro. Entonces hay que ver cómo estamos para tomar decisiones en cuanto a ciertos suplementos, ¿verdad? Sí. Porque no todos son indispensables. Y esa es otra parte bien importante que tenemos que saber cuando hay un atleta de alto rendimiento, saber qué examen de laboratorio vamos a hacer. Sí. Es como cuando uno va a altura, que tiene que hacer muchos exámenes de orina, etcétera. Entonces, es complejo, pero es bonito. Es bien bonito, es bonito. Entonces, Caro, para ir ahí como bajando un poquito, que ya vamos, creo que hemos hablado bastante y hemos sentido el tiempo, pero vamos a seguir teniendo este tipo de pláticas con Caro, pero aquí viene una, Caro, que obviamente creo que lo comentamos
antes, ¿verdad? Pero ¿existe realmente una comida perfecta para un atleta o todo depende de la persona en el deporte? Todo depende de la persona en el deporte. Hay un nadador bien famoso, campeón olímpico, que necesitaba 8,000 calorías diarias. ¿Y cómo las llenaba al final? Comiendo ultraprocesados, comiendo papas fritas. Entonces todo depende del contexto. No existe algo como encajonado de decir esto específico, ¿verdad? Lo que para un sedentario es malo. Y alguien me pudiera decir, uy, ultraprocesado, papas fritas, sí. ¿Por qué? Porque lo gastaba, lo necesitaba. ¿Y qué pasa? Que si no llegábamos a esas calorías, si este atleta no llegaba a esa cantidad de calorías, comprometía su sistema inmunológico. ¿Qué es más peligroso? Que el sistema inmunológico esté débil y se enferme y al final cae el rendimiento, o que se coma eso. Entonces son tomas de decisiones inteligentes. Entonces no es como que hay algo detallado, esta cantidad de papa, esta cantidad de pollo, no. Eso es lo bonito de la individualización. Mire, es como yo en el 2017, en ese mundial de juvenil fui con Honduras, en Indianápolis, y para nosotros fue sorprendente, pero ellos ya lo venían haciendo desde antes. Claro, o sea, era impresionante los freezers que tenían de leche con chocolate. Ah, sí. Entonces, nosotros, ¿verdad? En nuestra ignorancia, porque hay que aceptar también, ¿verdad? Claro. Como yo digo, todos los días se aprende. Sí. Y siempre, y esos eventos sirven para eso. Sí. Para ver cómo está la gente que está más adelante. Sí. Entonces, a mí me extrañó. Y de nosotros no querían agarrar, porque obviamente ellos venían leche entera, sí, chocolate con azúcar y sí, todo, ¿verdad? Bueno, entonces yo le dije, miren, espérense y después hablamos. Y vamos con varios días antes, entonces yo me dediqué a preguntar. Y entonces sí, había una zona donde había comida para los atletas, etcétera, y había una nutricionista. Entonces le pregunté, para no hacer tanto el cuento largo, ella me dijo que era el recovery que ellos estaban usando. Sí. Que de no sé cuántos años atrás, todas sus elecciones y todos los eventos, eso lo mantenían ahí siempre. Entonces, yo me quedé, creo que lo hablé con usted una vez, que sí, por qué era y todo eso. Sí, que yo lo he utilizado con muchísimos niños, porque en la leche también rehidrata. Y claro, el azúcar pues al final repone el glucógeno, ¿verdad? O sea, todo lo que hemos gastado. Entonces, bien bonito, porque hasta en las vías hemos tenido la oportunidad, en las vías olímpicas, de ver la variedad de alimentos. Sí. Y ahí no es que uno cree que en teoría, bueno, hoy sí ya, yo después de varios ya comprendí que sí, pues. Sí, sí. Ya, pero cualquiera que llega por primera vez se asusta. Sí, ajá, así, esto aquí, esta comida, ¿por qué? O sea, aquí está toda la variedad y postres y realmente, claro, pues ya el atleta que va por una medalla, pues ya sabe realmente, ya está educado, claro, cómo va a armar su plato, pues no claro, va a andar a lo loco, ¿verdad? Sí, no, como ya, quiero ver aquí ya lleva una planificación. Y sabe que después de competir, pues puede ir y comer lo que en determinado momento antes no podía. Entonces, por eso, repito, todo depende. Entonces, aquí es de descartar un montón de mitos. Sí, claro. Sí, es que eso es lo que pasa, que, o sea, esto es tan amplio que hay tanta desinformación, le digo yo. Sí. Y ahí es donde los entrenadores, bueno, usted como nutricionista, nos toca estar educando a los atletas, educar a los padres, que es donde decimos que el padre es indispensable en todos los deportes. Porque sí, al final es el que está en la casa, pues unos entrenadores y nutricionistas estamos afuera. Entonces, por eso es que está el famoso triangulito, ¿verdad? Que ahí tenemos que estar todos de la mano, porque el que falle, ahí se arruina todo. Totalmente. ¿Verdad? Bien, Caro, para ir finalizando, ¿qué mensaje le daría a los padres que eliminan alimentos o grupos de alimentos, valga la redundancia,
sin orientación profesional porque consideran que su hijo tiene que bajar de peso, porque eso nos lo encontramos. Y sobre todo en natación, a veces me llegan niños con peso y el papá le quiere quitar ciertas cosas, sí, sin tener una guía. Y entrenan duro, pero no bajan de peso. Pero a veces eso mucho influye también en la parte del desarrollo, cuando aún no se ha desarrollado, pienso yo. Bueno, yo he tenido niños que han llegado a la clínica, he tenido 2 casos, Rodri, niños con obesidad, y uno de ellos terminó siendo campeón centroamericano. Ojo con esto. Y la mamá lo que se esperaba es que yo le dijera lo que ya le habían dicho pues todos los profesionales en salud, que su hijo tenía obesidad y lo habían enviado de hecho para que perdiera peso, graso conmigo, porque esto afecta el crecimiento. Y lo que hice fue, claro, tomar todas las medidas, pero dedicarme bastante a medir sus huesitos. Y teníamos un talento. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los papás, yo los entiendo pues como mamá, por querer ayudar, terminamos metiendo al niño en un trastorno de la conducta alimentaria, el niño más frustrado. Ojo también, como le decimos, ¿verdad? Porque quiere mejorar, el gordito, no sé qué, hay que tener mucho cuidado con eso también. Y al final miren, y hasta la OMS lo dice, pues todos los niños deberían de hacer deporte a diario. Entonces, claro, si solo consumimos y comida chatarra, exceso de ultraprocesado, pues ahí está el resultado. Entonces, el mensaje es de que busque ayuda profesional, porque al final no hay ningún alimento malo, eso sí. Y un pediatra bien reconocido aquí lo dijo, el ir al parque, eso no es un deporte. Eso no es un deporte, sí. No, búsquese un deporte en el que usted vaya creando disciplina. Y yo, no es porque estemos ahorita en este podcast, pero yo siempre promuevo la natación. ¿Por qué? Porque es un deporte en donde se trabaja la fuerza a través del agua. Exacto. Es un deporte indispensable que se tiene que aprender. Claro, pues. Uno por seguridad acuática. Por seguridad, y 2, que como yo siempre lo he dicho en otros lugares, es que el agua es completo. Es una resistencia constante. Es completo. Y yo como mamá, pues más allá pues realmente de ser nutricionista deportiva, pues que mi hijo usted lo está entrenando, yo he visto ese cambio en el crecimiento y cómo realmente se va formando mejor todos los músculos. Entonces es indispensable para crecimiento y para que hagan algún deporte. Pues ¿por qué? Porque ojo, después llegan a ser adultos que se fracturan con facilidad, ¿verdad? Estamos trabajando por tener una buena densidad ósea, es hoy. Ese sería como el mensaje para los padres, incluso en los adultos, ¿verdad? Trabajar para su vejez. El agua es chidísimo porque no hay impacto. Claro. Y es bien bonito porque yo lo veo como un tiempo con uno mismo. Porque es un deporte que quieras o no, cuando van nadando. Con la cabeza adentro. Sí, claro, entonces llevamos una línea que no es fácil, pero es un tiempo que tiene para uno mismo. Es bien importante porque siento que también el deporte siempre le va a fortalecer a uno otras cuestiones que lo van a ayudar para cualquier momento en la vida. Claro. Algún momento que usted está pasando algo difícil emocionalmente, esa disciplina, ese coraje. Se nota la persona que se cuida realmente. Entonces, claro, eso, ¿verdad? Motivarlos a eso, que al final, claro, si quieren competir y ganar, pues una medalla y un mundial, esta es opción, pero claro, entonces en base al objetivo vamos a planificar, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero agradecer a Caro por aceptar la invitación a nuestro primer podcast. La verdad que al principio yo estaba así como que sí, no, pero bueno, con el apoyo de todos, pues creo que ahí vamos dando y gracias a Dios creo que lo hemos hecho súper bien. Hemos hablado súper bien de muchas cosas. Creo que se nos quedan un montón de cosas en el aire todavía, pero vamos a tener más, ¿verdad? Para que usted que nos mira ahí pueda tener ese conocimiento, ¿verdad? Como les repetíamos, con Carolina siempre hemos trabajado que todo lo que se hace es bajo
respaldo científico, no es nada de inventar. Entonces, gracias, Caro. ¿Y a dónde la podemos encontrar? Su número de teléfono, redes, etcétera, que les pueda decir a nosotros. Bueno, yo feliz realmente de haber sido la invitada al primer podcast. Rompiendo el hielo. Para mí, de verdad, es un gusto. Siempre usted sabe que a mí me encanta, o sea, a mí me apasiona hablar el del deporte y ya no digamos la nutrición deportiva, pues que ya es lo mío. Mi número de WhatsApp pues es 6315-9084 para poder agendar una cita. Y en Instagram me pueden encontrar como @CaroNutriSports. Yo siempre respondo. Entonces, realmente de eso se trata, de que todos aprendamos. No hay que tener pena a preguntar, para nada. Entonces, quedó a la orden y pues nos vemos aquí también en un futuro. Y primero para que Dios, dejen sus comentarios, dudas. Sí, así podemos ir también en otro podcast, como ir aclarando también otras dudas, claro, con el objetivo ya de ir ayudando, ¿verdad? A nuestra comunidad. Sí. Ok, bueno, muchas gracias a todos por estar en este primer podcast de Aguas Abiertas. Compártanlo, coméntenlo, déjennos un me gusta, nos pueden dar temas que quieran que lo saquemos de la duda, bienvenido sea también, ¿verdad? Y nos escuchamos y nos vemos en la próxima edición.